Muy bien, aprovechando que estamos ya conectadas, vamos a ir viendo un poco de la última parte con vistas a nuestro examen final. Este documento lo había puesto completo en plataforma, pero para hacer un poco más llevadera la explicación lo separé en partes, ¿no? Entonces acá solamente vamos a ver algunos modelos muy connotados de relaciones públicas que han sido presentados por Francisco Aguadero. Él es un escritor versado en el área de las relaciones públicas, ¿no? Y no hace mucho ha estado dando conferencias a las que también hemos asistido como universidad y demás, precisamente para hablar de estos modelos de relaciones públicas, ¿no? Y en los exámenes de grado y en otro tipo de evaluaciones siempre salen a relucir los modelos de relaciones públicas. Entonces tienen vigencia porque además se adaptan a lo que las organizaciones hacen en su quehacer diario, ¿no? Siempre que estamos hablando de relaciones públicas, habíamos dicho que vamos a instalar en nuestra mente esa relación de organización y público. Y todo lo que pasa en el ámbito práctico de las relaciones públicas nos remite a estos, ¿no? Organización en su relación o en su acción relacional con los públicos. Entonces, él hace ese antecedente al hablar de los modelos, ¿no? Y dice que los modelos corresponden a diferentes tipos de gestión de las organizaciones. Es decir, que no hay un modelo que sea el mejor, aunque él diga el mejor es el humanista, pero si mi organización es muy mecánica, si mi organización es muy estructurada, deja de lado ese modelo y se instaura otro modelo. Entonces vamos a ir viendo en una relación muy corta, porque obviamente este es todo un tratado de relaciones públicas en cuanto a sus modelos, las características principales de los mismos. Entonces tenemos el modelo productivo de las relaciones públicas. Siempre cuando hablamos de modelos tenemos que instalarnos en el periodo en que han sido concebidos o dados, ¿no? Sabemos que el contexto cambia y en función a ese contexto también cambian las teorías, cambian los modelos y cambia toda esa percepción que tienen los investigadores y los autores respecto de las cosas que se tratan. Entonces, en este primer modelo llamado productivo de las relaciones públicas, nos remitimos a las teorías clásicas de la organización. Estimo que ustedes han llevado ya Administración 1, ¿cierto? Sí, estamos llevando ahorita. Entonces han visto un poco de las teorías clásicas, las teorías de gestión organizacional, ¿no? Sí. ¿Han trabajado eso, Luciana, ya? Sí. Muy bien. Entonces, En la sociedad. exacto, cuando nosotros Ok. nos remitimos a mucho mejor, así conversamos face to face. Sí, por eso puse la cámara. Bien, bien, Luciana. Mire, y usted había sido bastante joven, ¿no? Haciendo un paréntesis. Sí. Como no la había visto antes, siempre con cámara oculta. Entonces ahora Sí. la estoy conociendo y reconociendo. Por cierto, muchos docentes me han hablado muy bien de usted. Aprovecho para felicitarla porque dicen que es una de las estudiantes destacadas de la carrera. Y Ay, gracias, Lisa. eso ya es, eh, es lindo tener, ¿no? En la asignatura una estudiante con tan buenas referencias. Gracias, Lisa. Sí, entonces volviendo a esto de los modelos, decíamos que siempre el modelo tiene que entenderse en su contexto, ¿no? Porque así como la realidad es tan dinámica, es tan cambiante, entonces las miradas de los investigadores y de los autores que hacen relaciones públicas también cambian y se ajustan a los contextos. Entonces, este modelo productivo de las relaciones públicas nace a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Y obviamente la mayoría de estos modelos son foráneos, ¿no? Porque los estudios obedecen a contextos que no son nuestros. Sin embargo, la esencia sirve para poder ser aplicada
en nuestro ámbito práctico. Algunas de las características de la empresa en este modelo es que la empresa se considera como una gran máquina de producción. Entonces, por eso hace referencia a las teorías clásicas, ¿no? Recuerde usted a Fayol, a Taylor y demás, donde lo que importaba era la organización, cobrando relevancia por encima de las personas, ¿no? De los trabajadores o de la gente que hacía que la organización funcione. Por eso decimos que la empresa es considerada una gran máquina de producción, ¿no? Y en esa gran máquina de producción, los colaboradores y demás simplemente son piezas que obviamente pueden ser reemplazables. Y al considerarse piezas, se las considera desde este enfoque, se las considera como objetos, ¿no? Entonces ahí va a surgir la división del trabajo entre los pensantes y los ejecutores. Quiere decir que se va a poner de manifiesto en la estructura organizacional una parte de la estructura en la jerarquía con autoridad y responsabilidad que va a corresponder a los directivos, a los ejecutivos y demás, a la gente, entre comillas, pensante que diseña la estrategia de la organización, y los otros van a ser los ejecutores, es decir, los obreros, los que simplemente ejecutan las órdenes que estos que están más arriba dan, ¿no? Entonces se instaura una estructura lineal, ¿no? Y da nacimiento a eso que conocemos como organigrama piramidal, ¿cierto? Con una cúspide angosta y una base ancha. Y obviamente en esa cúspide angosta está ubicado todo el gobierno corporativo y en la base ancha toda esa plantilla de obreros. Estos obreros son los que ejecutan y esta cúspide con ejecutivos son los que diseñan la estrategia o piensan, ¿no? Entonces, esas son las características a grandes rasgos de las empresas en este modelo productivo de las relaciones públicas, ¿no? Dice, este modelo, al ser adaptado a un modelo de relaciones públicas, establece que toda la organización, sin distinción de su naturaleza comercial o industrial, fines de lucro, etcétera, es decir, cualquier tipo de organización. Sabemos que dentro de las organizaciones hay una categoría que las clasifica según su fin, ¿no? Si su fin es lucrativo, comercial, serán empresas. Si su fin es de asistencia social, es de servicio social y demás, serán instituciones. Y de pronto hay otras que son cooperativas, o otro tipo de ente. Pero independientemente de lo que hagan, en este modelo dice que las relaciones públicas son útiles para producir bienes para la sociedad de tal forma que sus necesidades se satisfagan, ¿no? Entonces acá tenemos que las relaciones públicas son un concepto para producir riquezas morales y materiales. Entonces acá ya este modelo instaura a las relaciones públicas como la parte de la empresa que va a trabajar los intangibles, ¿no? Porque cuando hablamos de riquezas morales, estamos hablando de los valores corporativos, ¿no? Estamos hablando de la filosofía empresarial, estamos hablando de la base de la cultura organizacional, ¿no? Entonces, no solamente estamos pensando en esa generación de buena imagen que nos ayude a vender algo, no, sino también en la instauración de valores que nos acerquen a las personas de otra forma, ¿no? Entonces, esta es la instauración de una civilización basada en las necesidades y de la humanidad. Okay. En este modelo productivo, entonces, hay una cierta relación en esta gente pensante con esta gente ejecutora, en la que claramente se define que la planificación debe estar hecha por la dirección, ¿no? Y tenemos varios autores en relaciones públicas, como John Marston, por ejemplo,
que él en su libro de Dirección por Objetivos indica que quien debería planificar toda la gestión de las relaciones públicas es el gobierno corporativo, ¿no? Es decir, la alta gerencia, por así decirlo, o la dirección. No podría encargarse a cualquier persona. Entonces, la planificación es realizada por la dirección que fija los objetivos, fija las metas, fija las estrategias y demás. La toma de decisiones es un proceso racional de mando. Es decir, que los llamados ejecutores no participan de esta toma de decisiones, sino que la toma de decisiones está reservada para quienes ostentan autoridad, ostentan jerarquía, ¿no? Por eso dice, es un proceso racional de mando. Y cuando estamos hablando, haciendo referencia a esa escala de mando, estamos ubicando nuevamente a las personas según su jerarquía. Y obviamente tomarán decisiones los que están arriba y los que están abajo, por decirlo simple, lo ejecutarán. ¿Ya? Este tratamiento de pronto genera posiciones autoritarias, imposiciones, instrucciones y demás, pero es así. O sea, hay organizaciones que son bastante mecánicas en la que los empleados están acostumbrados a trabajar de esa manera. Es decir, que les digan qué hacer, que se les imponga la instrucción, que se les dé la orden, que se les supervise, que se los apruebe, ¿no? Entonces, simplemente están en función de ejecutores. La comunicación es bastante lineal, solamente para transmitir órdenes, ¿no? Y cuando decimos lineal, estamos haciendo referencia a un flujo vertical descendente, ¿no? Cuando hablamos de los flujos de comunicación, estamos hablando de eso, ¿no? Un flujo vertical descendente. Es decir, la comunicación, el único viaje que hace es desde arriba, desde las jerarquías superiores hasta las inferiores. Las reuniones para decidir son escasas, o sea, no tienen razón de ser hacer reuniones participativas y demás en este tipo de organización, porque obviamente las decisiones las toma el gobierno corporativo, ¿no? Es decir, los jefes. La motivación del personal es únicamente económica. Decíamos cuando hablamos de que la organización se comporta como una maquinaria y decimos que los obreros serían como piezas de esa maquinaria, estamos indicando que no tienen ningún otro factor motivador que su salario, ¿no? Es decir, que no les interesa otras cosas. ¿Cómo lo va a hacer otro modelo? Por ejemplo, cuando recordamos la escala de necesidades de Maslow, ¿no? Entonces, cuando Maslow nos presenta esa pirámide y nos dice en la primera base está quienes necesitan satisfacer necesidades biológicas, de vivienda, etc. Se ubican en una parte, pero después están las otras necesidades, ¿no? De afiliación, de seguridad, de respeto, de autorrealización. Esas necesidades no las considera este modelo y simplemente dicen a los obreros hay que pagarles su salario y listo, ¿no? Entonces, ¿Cómo dijo que se llamaba este modelo? este es el modelo productivo de las relaciones públicas. El modelo productivo de las relaciones públicas, esta relación tan autoritaria entre la parte con mayor jerarquía y los obreros genera siempre tensiones, ¿no? Entonces ahí entra la acción de las relaciones públicas. No lo había notado el título. Entonces decimos que esta relación autoritaria, impositiva de las partes jerárquicas con las partes ejecutoras genera siempre conflicto, ¿no? Porque obviamente uno como ser humano siente que está siendo tratada
como una cosa y no como un ser humano. Entonces ahí entrarían las relaciones públicas en este modelo, como dice la teoría, orientando toda su acción a la mediación de los conflictos, ¿no? La coordinación de intereses, la comprensión mutua, etc. Entonces, se propicia en este modelo la gestión de los conflictos, ¿no? Como una función de las relaciones públicas. Entonces, el modelo productivo de las relaciones públicas está orientado a eso, a hacer que las organizaciones que se abocan a producir bienes materiales y demás y que tienen muchos conflictos con sus empleados puedan ser gestionados con un poquito más de humanidad, y las relaciones públicas se establecen como un puente, ¿no? Para mejorar esos conflictos. Después tenemos el modelo humanista de las relaciones públicas. En la última conferencia que dio el doctor Aguadero, él hacía mucho énfasis y decía que este momento de crisis que estamos viviendo a nivel mundial debería sacar los mejores atributos de las relaciones públicas, ¿no? Entonces, que es un momento que se constituye en una vitrina para hacer lo que las relaciones públicas saben hacer mejor, que es este trato con la gente, ¿no? Llevar adelante programas de responsabilidad social, etcétera. No solamente vender, sino rescatar la parte del ser humano. Entonces, este modelo surge a raíz de la crisis económica de los años 30, ¿no? Ya hablando 1930, la implementación en mayor o menor grado de una legislación laboral, es decir, la gente empieza a reclamar ya por sus derechos, ¿no? Dicen, no somos máquinas para trabajar 16 horas como se trabajaba. Entonces va un poco, los mismos gobiernos van normando la cuestión laboral de los trabajadores. Hay una intervención de la Organización Mundial del Trabajo, se empieza a fiscalizar las condiciones de las empresas, etc. Ya hay un auge de las ciencias sociales en cuanto al desarrollo de la psicología, de la sociología, etc. Y empieza una ola para democratizar las organizaciones, ¿no? Es decir, que no sean tan autoritarias, ¿no? Que no sean como entes donde solamente se da orden, 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 orden y sanciones, ¿no? Y también entran en vigencia los sindicatos. Entonces, me imagino que en Administración 1 ustedes han visto a Elton Mayo con todas las investigaciones que él hizo. Elton Mayo es considerado el padre de las relaciones públicas internas, por todo lo que hizo para favorecer a los clientes internos que llama, que son los trabajadores, ¿no? Que obviamente antes no estaban vistos, eran, como decíamos, piezas de una estructura, de una maquinaria, y Elton Mayo a través de sus investigaciones los visibiliza. Entonces él destaca algunas cosas, que dice que la producción no está determinada por la capacidad física del empleado, ¿no? Sino más bien por las normas sociales y expectativas que le rodean. Ahí ya está involucrando algo más que el simple salario, ¿no? Entonces dice también al trabajador le motiva ir a su trabajo y ver un buen ambiente, le motiva que le pregunten sobre su desarrollo personal, le motivan otras cosas más intangibles, ¿no? Cuanto más se integra, y él lanza esta hipótesis, cuanto más se integre socialmente en su grupo de trabajo, mayor será su capacidad de producción. Entonces, si me siento más a gusto en mi trabajo, mucho mejor, más voy a producir, ¿no? Los trabajadores actúan como miembros de grupos, es decir, que tienen influencia de sus valores y de las normas grupales, ¿cierto? Las recompensas y sanciones sociales, morales que ejerce el grupo también son elementos que pueden motivar y elevar la satisfacción del trabajador.
Los grupos informales Y constituyen, sí, esto que tiene mucho que ver con lo que dice Matrat sobre los 3 tipos de hombre. ujú, exactamente. Claro, porque en relación a esa consideración de los tipos de hombre o de personas es que se estructura la organización, ¿no? Entonces Sí. sí, y el autor cita también a Matrat. ¿Lo cita? Sí, verdad. Entonces, Elton Mayo cambia la mirada, dice, no veamos a la empresa como una maquinaria totalmente fría, con objetos, con piezas intercambiables y listo, ¿no? Sino veamos como un lugar donde asisten personas que tienen motivaciones, tienen expectativas, lo que dicen en el grupo les afecta, ¿no? Por eso dice que las relaciones humanas son las acciones y actitudes desarrolladas por los contactos entre grupos y personas. Y la comprensión de estas relaciones humanas le va a permitir al gerente o al administrador obtener buenos resultados. Entonces, en este modelo, el obrero pasa de ser considerado objeto a ser considerado sujeto, ¿no? Es decir, que ya estamos valorando no solamente su necesidad de trabajo y de salario, sino estamos valorando su necesidad de pertenencia al grupo, ¿no? Su necesidad de ser escuchado, su necesidad de estar en relación de manera horizontal con otras personas en el mismo lugar, etc. Entonces están valorando cuestiones de otro orden, más intangible, como decíamos antes, ¿no? Y como habíamos mencionado, ya indicando el auge de las ciencias sociales, ya la organización ve la necesidad de nutrirse de políticas de motivación, de liderazgo, de comunicación, de dinámica, de grupos, etc. Entonces ya como que va cambiando la percepción de cómo gestionar la organización y va abriéndose a hacerse más humana. Por eso el modelo se llama modelo humanista, rescata a ese trabajador, ¿no? Lo rescata y deja de mirarlo como objeto para verlo como sujeto. Y cuando se lo está viendo como sujeto, se le está entregando, se le está devolviendo todos sus sentimientos, expectativas y demás. Entonces, ¿qué hace en este modelo las relaciones públicas? Antes, surge entonces, dice, la confrontación entre el hombre económico que vimos en el primer modelo y el hombre social que está instaurándose en este segundo modelo, ¿no? Abriendo un amplio campo de acción para las relaciones públicas. Entonces, la planificación que antes solamente la llevaban adelante la gente pensante, entre comillas, ahora se lleva a cabo mediante reuniones participativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer el POA, la planificación operativa anual, nos juntamos todos aportamos y vemos qué estrategias o hacia dónde podemos encaminar el rumbo de la empresa, ¿no? No solamente lo hacen los del gobierno corporativo, sino que la participación de todos enriquece esas decisiones que obviamente les toca tomar a ellos. La toma de decisiones es un modelo abierto al compromiso, exactamente. Si yo participo dando ideas, proponiendo iniciativas para llevarlas adelante, obviamente que me voy a comprometer a cumplirlas y me voy a involucrar, ¿no? La evaluación se hace para impulsar el desarrollo, no solamente para sancionar. El tratamiento del conflicto incrementa las relaciones, la comunicación, etc. Entonces estamos dando la vuelta a la moneda, ¿no? La estamos haciendo más humana. Y la motivación también considera la cuestión de autorrealización. Y cuando estamos considerando las cuestiones de autorrealización, estamos considerando a las personas en lo que ellos quieren ser, qué expectativas tienen, qué necesidades de desarrollo personal y profesional. En resumen, ¿qué le hace feliz? ¿No?
Entonces estamos pensando que en la organización sí puede constituirse en una vía para la autorrealización de las personas, para que estos vivan plenamente, ¿no? Que se sientan bien. Se establecen algunos principios, ¿no? De un trato justo, de buscar el bien común, el colectivo, etc., ¿no? Tenemos el principio de la justicia, todos deben respetarse, dándole lugar a cada quien, el que le corresponde, obviamente, ¿no? Entonces es un modelo que rescata y que instala valores de justicia, de buen trato, de bien común, etc. Primero en el ambiente micro, adentro en la organización y después afuera, ¿no? Entonces el modelo humanista tiene como esencia la valoración del ser humano. Eso tiene que quedarnos claro. Este modelo ahorita está con total vigencia, ¿no? No debe haber nada más importante que el ser humano y sus necesidades. Nos presta atención especial a los públicos internos. Nace para eso, para devolverle al público interno su condición de sujeto, que deje de ser objeto. Porque cuando es objeto es una pieza que se la puede reemplazar. Pero al decir que es sujeto, estamos considerando al ser humano como una persona, ¿no? En toda su dimensión, cuerpo, alma, espíritu, necesidades. Entonces presta atención especial a los públicos internos, motivándolos, pero también entrenándolos en aspectos de relaciones humanas para obtener una mayor y mejor atención de otros públicos. La cuestión democrática en el público crea expectativa, ¿no? De que están considerando su opinión, de que lo están valorando, y eso favorece la productividad. Entonces este modelo es una propuesta que se quiere instaurar en esta época, precisamente en esta época de pandemia, donde al parecer las empresas están un tanto deshumanizadas por su cuestión económica y optan por retirar, por reducir sueldos y demás, ¿no? Tenemos un tercer modelo, que es el modelo burocrático estructural. Entonces siempre estamos diciendo, hablando de los modelos, que cuando hablamos de relaciones públicas está en nuestra mente instalado ese binomio organización públicos, ¿no? Y en el medio esa acción relacional que los une, que los vincula de manera permanente, de manera definitiva en muchos casos. Entonces estos modelos obedecen a la gestión que hacen las organizaciones desde su naturaleza. Algunas son muy mecánicas, otras son más democráticas y demás. Entonces, cuando hablamos del tercer modelo burocrático estructural, estamos yendo a ver la estructura misma de las organizaciones. Una representación de la estructura es el organigrama, ¿cierto? Una representación gráfica. Entonces, mostrándonos el simple hecho de ver el organigrama o mostrándonos el organigrama, ya estamos viendo qué tipo de organización es, ¿no? Si me muestran un organigrama amplio, muy piramidal, ¿no? Con una cabeza y una base ancha, entonces ya sé qué tipo de organización es. Va a ser una organización con características de ser autoritaria, muy burocrática y demás. La burocracia siempre se ha identificado con la lentitud, con el papeleo innecesario. Nosotros mismos utilizamos en nuestra jerga común, ¿no? No hay que hacer trámites, es muy burocrático, firmas, 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 se demora un mes, no sale. Ese es el concepto que utilizamos de democracia, ¿no? Que va asociado también a la ineficacia, es decir, hay mucha demora en toda esa gestión. Entonces, cuando estamos viendo instituciones o empresas de este tipo, estamos haciendo referencia generalmente a instituciones públicas, ¿no?
Me imagino que todas hemos hecho alguna vez un trámite en una institución pública y de pronto le damos la razón a este texto indicando que sí se caracteriza por cierta lentitud en los asuntos, ¿no? Sí. Entonces, el modelo burocrático se va a caracterizar porque va a corresponder a una estructura formal de órganos y funciones. Es decir, hay exceso de jefes, le falta una firma, pero ya tiene 10 firmas, le falta la número 11, o sea, es esa la cuestión del papeleo y la burocracia, ¿no? El hombre es considerado en su entorno como un ser organizacional que debe estar sujeto a la estructura organizacional. Es decir, no podemos desvincularnos de esa estructura un tanto burocrática, cansadora, no sé, no podemos eludir. Estamos ahí, ¿no? Los resultados son contemplados desde la perspectiva de la eficiencia. Siempre decimos qué ineficientes que son. Es decir, no valoramos desde afuera el uso de los recursos, del tiempo, etc. Y la situación de la organización ante el entorno es un tanto cerrada, es decir, no está abierto al cambio. En tal sentido, ¿qué deberían hacer las relaciones públicas? Las relaciones públicas promueven un quehacer diario de las organizaciones para hacer que el entorno sea un tanto más dinámico, ¿no? La planificación se hace por objetivos, ya que somos tan burocráticos, hay que cumplir ciertas cosas, ¿no? Las decisiones siguen una secuencia racional, es decir, las toman los jefes, las toman los encargados, los que están en la jerarquía más, ¿no? Sin embargo, esas decisiones después pueden involucrar que haya cierta delegación de responsabilidades, de funciones, de roles y demás, ¿no? Un punto importante en este modelo burocrático estructural, dado que el ser humano está considerado como un ser organizacional, es de que las evaluaciones no son solamente para sancionar. Nosotros estamos acostumbrados en que la evaluación se hace para la sanción. Sin embargo, la evaluación también debería hacerse para la mejora, ¿no? Porque la evaluación me muestra qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal y cómo eso que estoy haciendo mal debería ser mejorado. Entonces, también se utiliza para distribuir premios, ¿no? Y también, obviamente, para sancionar. La comunicación se limita a la transmisión de hechos e informes. Tenemos a las reuniones como un medio para acercarnos, ¿no? Y la motivación que antes era económica, que después se hizo más social, ahora vuelve a utilizar incentivos materiales, ¿no? Entonces empezamos a regalar bonos, a dar cuestiones corporativas. Como todos los modelos, siempre se tienen ventajas y se tienen desventajas, ¿no? De pronto en este modelo burocrático, una de las desventajas es el excesivo protagonismo de los elementos formales, es decir, que se hace burocrática, hay mucho papeleo, hay mucha demora esperando firmas, ¿no? Y las decisiones se atrasan mientras no tenga el sello, ¿no? Mientras no tiene el sello, y nuestras instituciones públicas funcionan así. Bueno, tiene también su cuestión de justificación porque todos los sellos y demás respaldan la acción de las personas, ¿no? Si no tendríamos eso, difícilmente podríamos asignar responsables respecto de algunos hechos, ¿no? En cambio, el que esté firmado por tal persona, el que tenga este sello, el que la carta venga remitida de,
me da cuenta de quiénes están en lugares de autoridad de decisión. Hay cierto desinterés del elemento humano porque el interés está centrado en el papeleo. El interés lo tiene el escritorio, por eso se llama burocrático, ¿no? Lo tiene el trámite en sí, ¿no? Pero no lo tienen las personas. Y bueno, la organización, al igual que las instituciones públicas en plena vigencia, son un tanto cerradas al entorno, ¿no? Tienen sus lineamientos y no me interesa qué esté pasando afuera, yo los cumplo y ya. Entonces, dependiendo en qué institución estamos trabajando, tenemos que ir ajustando nuestra actividad práctica en las relaciones públicas, ¿no? Si me toca trabajar en una institución pública, tendré que adecuarme a lo que me pide esa institución, ¿no? Si estoy trabajando en una empresa, de pronto la relación va a ser diferente. Tenemos un cuarto modelo, que es el modelo sistémico de las relaciones públicas. Cuando estamos hablando del modelo sistémico, estamos considerando a la organización como sistemas, ¿cierto? Y cuando consideramos a las organizaciones como sistemas, estamos pensando que éstas integran un conjunto de personas que tienen cierta interdependencia, ¿no? Es decir, que lo que yo hago afecta al otro. Tendríamos acá una definición de sistema como un sistema al conjunto de componentes en estado de interacción, ¿no? Bueno, y el sistema va a poseer N elementos, unidades y demás. Pero la idea es, cuando hablamos de sistema, de que todos estos elementos se interrelacionan entre sí. Es decir, que hay una afectación mutua. Dejo de hacer algo y eso que no hice afecta al otro. Hago algo y eso que hice le afecta al otro. Entonces, las organizaciones son consideradas sistemas sociales de carácter abierto. Cuando decimos sistemas sociales de carácter abierto, estamos diciendo que la organización está situada en un entorno que la influye, ¿no? Si yo estoy en Santa Cruz, todo lo que sucede en ese entorno influye a mi organización, me hace tomar otro tipo de decisiones. Que las organizaciones sean llamadas abiertas significa eso, ¿no? Que los insumos que me vienen de afuera me afectan, ¿ya? En cambio, cuando una organización es cerrada, ¿no? No me afecta lo que pase afuera. Dicen cómo podría ser un ejemplo de una organización cerrada. En el anterior modelo veíamos la cuestión de las instituciones públicas en su actividad burocrática como cerrada. Es decir, no me interesa lo que pase afuera, sigo mis procedimientos sin más. Pero por definición no hay organizaciones que sean cerradas. No hay, no pueden haber, ¿no? Porque están inmersas en un contexto, el flujo de las personas alimenta de insumos informativos constantemente, ¿no? Aunque yo tenga en mis papeles, en mi actividad propia, una manera lineal de hacer las cosas, siempre voy a estar afectada por los otros. Entonces, difícilmente, no conozco al menos organizaciones que sean cerradas de manera total, ¿no? Entonces solo son parcialmente cerradas. En realidad, eso de decir cerradas es una entre comillas, ¿no? Es una forma como una forma de referir a su cultura organizacional. Como cuando nosotros decimos a las personas, ¿no? Pero qué cerrado eres. Quiere decir, no estás aceptando otras cosas que te digan, ¿no?
Cuando uno dice, pero qué cerrada que es usted, Luciana, no entiende lo que le digo respecto de este tema, por decir algo, ¿no? Entonces quiere decir que uno se está comportando de manera en que no permite que lo que le dicen otros tenga afectación en uno. ¿No? Pero a nivel organización, incluso a nivel de personas, no se da, pues, porque no somos islas, ¿no? Siempre estamos en contacto con los demás. Además, somos personas, seres sociales, y eso nos abre a la gente, ¿no? Entonces, siempre debemos considerar a la organización como un sistema abierto. Además, que recuerden ustedes acá a Ibili, que es el padre de las relaciones públicas modernas. Él dijo, cuando hacía sus aportes, sus estudios en relaciones públicas como pionero del área, dijo que lo que primero debería hacer un relacionista público cuando se pone a trabajar en una organización es personalizar a la organización. Y él dice, cuando hablo de personalizar, estoy hablando de hacer canales de comunicación internos y externos. Es decir, hacer que la organización se comporte como las personas. Y una primera necesidad, nuestra necesidad primaria de las personas es la comunicación. No sabemos hablar, lloramos. Miramos, utilizamos múltiples canales de comunicación para hacernos entender. Entonces, Ibili decía eso. Es imposible que las organizaciones se hagan entender si es que no están personalizadas. Es decir, que si no les atribuimos múltiples canales para que se comuniquen con sus públicos. Y eso es hacer de la organización un sistema abierto. Entonces dice, no se encierre en usted misma, sino salga, mire. Ya, vamos a ingresar un ratito más, por favor, con el mismo link, porque ya en menos de un minuto se va a cortar. Y si quieren mostrarme algo de sus trabajos, también podemos verlo.